Voy a grabar y estamos. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por semejante presentación y buenos días a todas y a todos. Gracias por sumarse a este espacio y muchas gracias por la invitación. Para mí, al contrario, es un placer poder conversar con ustedes y compartir un poco de lo que venimos trabajando desde CIPEC, que es donde me desempeño profesionalmente. Es una institución de políticas públicas donde tratamos de contribuir con reflexiones a las políticas públicas en Argentina y en distintos países de la región y en el mundo también. Bueno, un dato con el que quería arrancar, y primero quería chequear que estén todos mirando la presentación, yo creo que sí, pero quería comenzar contándoles un poco cómo estructuré la charla de hoy, empezando con dos grandes problemas que hay en nuestro continente, el de la pobreza infantil. Quienes estuvieron en la charla que di en el Encuentro Continental de Buenos Aires el año pasado, estuvimos conversando bastante de eso, así que voy a ser un poquito más breve, y un segundo problema referido a las brechas de género. Y voy a tratar de explicarles cómo y por qué hay una misma trampa detrás de ambos problemas. También quiero abordar algunas de las respuestas, que se puede hacer más en términos de política pública, pero también ahí hay mucho que se puede hacer desde organizaciones como América Solidaria, o incluso los socios territoriales de América Solidaria. Y quería finalizar con por qué hay una urgencia detrás de esto, en términos más generales, y más en particular aún en el contexto actual del COVID-19. Y luego dejar espacio obviamente para un conversatorio, pero como bien dijo Javier, si hay dudas sobre la presentación, en la medida en la que vaya haciéndola, por favor interrúmpanme, o creo que tienen que poner en el chat y Javier me interrumpe. Entonces, para empezar con el primer problema, que parece algo bastante teórico, pero es personas, ¿no?, de lo que estamos hablando detrás de estos números. Es que en América Latina, en cada uno de los países de América Latina, concentramos la pobreza en la infancia. Y esto es una mala noticia, como una foto, que la población que esté más representada entre las personas en situación de pobreza sean los niños, las niñas y los adolescentes, pero es más terrible aún cuando miramos la película, ¿no? Acá lo que estamos viendo es la variación que hay en las personas en situación de pobreza entre el año 2012 y 2017, que son los últimos datos que tiene la CEPAL para toda la región, y vemos cómo en los grupos poblacionales más jóvenes, sobre todo hasta 34 años, la variación fue positiva. Esto quiere decir que entre 2012 y 2017 hubo más personas de 0 a 14, de 15 a 24 y de 25 a 34 años que cayeron en situación de pobreza, y vemos como para las personas mayores, sobre todo para aquellas mayores de 65 años, la variación fue negativa, es decir que por suerte muchas de las personas adultas mayores de nuestra región lograron salir de una situación de pobreza entre 2012 y 2017. Esta foto y esta película es verdad para América Latina y para cada uno de esos países. En Argentina particularmente, que es el país que yo más estudio, obviamente por un sesgo de residencia y profesional, esta película es mucho más grave que el promedio regional. Cada vez concentramos más la pobreza en infancia, y ni siquiera tanto en juventud. Juventud es el segundo grupo que está más representado en situación de pobreza, pero los niños, las niñas y los adolescentes tienen muchas más chances de estar en situación de pobreza, y peor aún, de estar en una situación crónica de pobreza. Esto es decir que son los niños los que tienen mayores chances de no haber vivido en ninguna otra situación que no ha sido de pobreza o pobreza extrema. En Argentina, por ejemplo, la mitad de las personas que están en una situación de pobreza crónica tienen menos de 15 años, ¿no? Entonces, esto genera un problema, obviamente, en términos del goce de los derechos que tienen estas niñas, estos niños y estas adolescentes,
pero también en términos del país más estratégicamente que estamos construyendo en términos de capital humano. Como ustedes bien saben, y esto lo mencioné en la presentación del año pasado, en el encuentro continental, así que voy a ir un poquito más rápido, pero si quedan dudas, por favor, plantéenlas y vamos profundizando. Los países de América Latina todos ratificaron la Convención por los Derechos del Niño, que fue acordada en 1989 y fue ratificada en las 2 décadas posteriores por casi todos los países de la región, algunos poquitos la ratificaron después. Esta convención es un antes y un después, implicó un cambio en la forma que tenemos de pensar la infancia. Antes de esta convención, los niños y las niñas eran considerados menores, y esto implicaba que no eran sujetos de derecho, eran objetos de derecho en el marco de una familia que básicamente podían ser tratados como cualquier otro objeto que tenía esa familia. Cada familia podía disponer de los niños en su hogar como mejor considerase, y esto cambió a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, y se empezó a hablar de los niños y las niñas como sujeto de derecho. El modelo previo a la Convención, conocido como modelo tutelar o doctrina de la situación irregular, también implicaba una consideración muy importante en términos de desigualdad, porque los niños de las familias ricas justamente eran considerados niños y tenían un estándar de vida bastante bueno, por justamente los recursos materiales que tenían esas familias, en términos generales, obviamente. Y después los niños pobres eran considerados por lo general menores, en los que las familias tenían menos capacidad de dar respuesta a todas las necesidades que tenían esos niños, y que podían ser de disposición por el Estado de una forma más frecuente. El Estado podía disponer de estos niños como mejor considerase o creía necesario. Esta convención implicó que se rompa un poco esta desigualdad de hecho que existía, considerando a todos los niños sujetos de derecho, por lo que hoy son, y no por el adulto que pueden llegar a ser en un futuro. Esto implicó también un cambio en términos de la visión que se tenía de la infancia, porque antes siempre era vista la infancia desde la adultez, entonces era una visión adultocéntrica en el cual se creía que los niños iban a ser valiosos eventualmente cuando sean adultos, y no por su estado de niños hoy. A partir de este cambio, se cambia también esto, empieza a haber un rol mucho más central del niño, se coloca al interés superior del niño en el centro de la escena, y las políticas públicas tienen que estar en torno a garantizar el acceso efectivo a todos los derechos existentes que tienen los niños, con los 4 principios rectores, que sé que tuvieron una charla seguro con Dianis, que lamentablemente me la perdí, pero seguramente ahí abordaron parte de estos principios, al menos la autonomía progresiva, como los niños van ganando autonomía en la medida en la que van creciendo, y pueden ir haciéndose cargo de sus propias decisiones y de la direccionalidad que van tomando sus vidas, la participación directa, la importancia de escuchar la voz de las niñas y de los niños en todos los procesos que los involucren, directa o indirectamente, el interés superior del niño, que ya lo mencioné, y el tema de la igualdad y no discriminación. Todos los niños y niñas son sujetos de derecho, independientemente de la familia, el país o la situación en la que nazcan. Bueno, es importante entonces esta concentración que tenemos en una situación de pobreza en la infancia, porque vulnera los derechos de los niños, pero también porque es la etapa donde es más eficiente hacer una inversión en la construcción de capital humano como sociedad. Acá es un gráfico muy conocido por Heckman, premio Nobel en Economía, que justamente por esto en uno de sus trabajos le entregaron el Nobel, en el que
él argumenta cómo el costo de oportunidad va subiendo en la medida en la que aumenta la edad de la persona, es decir, es mucho mejor invertir $1, si se quiere, en una educación inicial, parvularia para los chilenos, en la que en una educación primaria, básica, secundaria o incluso universitaria, es mucho más eficiente en términos de la construcción del capital humano de esa persona, porque justo en esos primeros años de vida donde existen las mayores conexiones neuronales y esos conocimientos que se adquieren o no se adquieren, tienen impactos diferenciales en cómo se construyen luego todas esas trayectorias vitales. Yo lavo esto y ya jugamos. Bueno, entonces tenemos un primer problema, que es la infantilización de la pobreza, y una infantilización que es relevante y que es cada vez más relevante en términos de su incidencia, que es relevante por la vulneración de los derechos de los niños, que eso ya debería ser suficiente, pero además tiene impactos en cómo vamos construyendo capital humano como sociedad. Tenemos un segundo problema, que son las brechas de género que existen en el mercado de trabajo. Hoy las mujeres en todos los países de América Latina participan menos de la economía, tienen menos acceso a la economía, y eso afecta su autonomía y el efectivo goce de derechos que pueden llegar a tener. Las que logran participar de la economía, por lo general, lo hacen en trayectorias más precarias, en puestos de trabajo peores y con menor acceso a puestos de liderazgo. En lo que es el acceso al mercado de trabajo, acá seleccioné algunos de los países que están representados, entiendo, en la reunión, o por lo menos en el Directorio de América Solidaria, y vemos cómo va variando de país en país, pero en términos generales, entre 1980 y el 2000, hubo un ingreso bastante importante de las mujeres al mercado de trabajo. Acá lo que vemos es qué proporción de las mujeres participa del mercado de trabajo. Cuanto más cercano a 100, casi la totalidad de mujeres están participando del mercado de trabajo. Vemos también cómo a partir del 2000, en algunos países, Argentina es muy notable, pero en todos se ve un achatamiento de la curva, usando el léxico ahora muy corriente, y esto se debe a que el número va creciendo y que hay cada vez mayores tensiones también al interior de los hogares. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, pero simplemente lo que esto indica, por lo general, es que las mujeres de los hogares que todavía no se incorporaron al mercado de trabajo, lo hacen en una muy pequeña proporción porque no lo necesitan, y en una gran parte de la proporción porque les es más costoso reemplazar lo que ellas hacen al interior de sus hogares que el dinero que pueden obtener participando del mercado de trabajo. Entonces tenemos este primer problema, que es que en promedio en la región de América Latina solamente 55 de cada 100 mujeres participa del mercado de trabajo. Esto quiere decir que 45% de las mujeres en la región no tiene acceso a ingresos propios. Si miramos solo ese 55% en términos regionales y que va variando de país en país, y lo empezamos a desglosar de qué hacen estas mujeres que están insertas en el mercado de trabajo, nos damos cuenta en primer lugar que consiguen peores empleos, y esto se ve en muchísimos indicadores. Las mujeres que participan del mercado de trabajo, por lo general, lo hacen en condiciones mucho más precarias. En primer lugar, las que deciden trabajar no siempre consiguen trabajo, tienen una tasa de desocupación muchísimo mayor. Las que sí consiguen trabajo tienen una tasa de subempleo muchísimo mayor, esto es decir, que les gustaría trabajar más horas de lo que trabajan o de lo que consiguen. Y las que trabajan también tienen mayor tasa de informalidad y se emplean en los sectores menos dinámicos de la economía. Acá lo que vemos son los ocupados en sectores de baja productividad por género, y vemos como en todos los países de la región hay una proporción mucho mayor de mujeres que de varones participando de esos sectores.
Acá no sé si esto es demasiado disruptivo para un formato Zoom, por lo general un formato presencial tiende a funcionar bastante bien, pero no quería dejar de intentarlo. Un pequeño quiz que pueden por ahí escribir simplemente los números que creen reales en el chat, y yo los voy mirando, de cuál creen, y esto es un ejemplo de Argentina, pero pasa en todos los países de la región, ¿cuál de las siguientes normas sigue vigente en Argentina? ¿Cuáles creen de estas normas que les voy a leer a continuación que están vigentes en nuestro país? En primer lugar, que las mujeres no puedan trabajar en el expendio de bebidas alcohólicas. Segundo, las mujeres tienen derecho a un descanso diario de 2 horas al mediodía. En tercer lugar, las mujeres no pueden trabajar de maquinistas, esto es que operar grandes maquinarias, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Dejo unos minisegundos para ver si pueden contestar mientras pongo el chat. Eso, hagan sus apuestas, por favor. Pongan el número si quieren directamente y sondeamos un poco la 4, o sea, ninguna de las anteriores, que las mujeres no pueden trabajar de maquinistas, todas las anteriores, hay tres respuestas así, 4 respuestas diciendo que la quinta es la respuesta correcta. Yo que conste que también me lanzaría a esa quinta. Edith nos dice que la quinta también, Daniela también. Bueno, yo creo que ya vamos estando... Creo que hay bastante entonces consenso, y lamentablemente sí, es la quinta la respuesta correcta. En Argentina todas estas restricciones y varias más, por ejemplo el manejo de explosivos, el transporte de larga distancia, la operación de trenes, de colectivos, todavía están prohibidas para que las realicen mujeres. Hay una ley de 1920, hay otra ley de 1970, pero en términos generales los motivos detrás de estas leyes es que es para proteger a las mujeres de trabajos que pueden llegar a ser riesgosos o comprometer la moral, ¿no?, de las personas. Y esto, si bien obviamente fue hecho con buenas intenciones, hoy vulnera los derechos de las mujeres que no se pueden emplear en algunos sectores. Y ustedes pueden argumentar, decir, bueno, tampoco es que son trabajos excelentes, bien remunerados, en los cuales son mujeres que podrían llegar a tener carreras brillantes si trabajan de mesera o de moza en un lugar sirviendo alcohol o operando una máquina en una fábrica como operaria. Pero si vemos, siguiendo con el ejemplo de Argentina, y ahora les cuento un poquito de lo que pasa en los otros países, este gráfico es un poquito complejo, pero se los voy a tratar de desglosar. Lo que vemos en el eje X, en el eje horizontal, es la proporción de mujeres en cada sector, ¿no? Entonces, cuanto más hacia la derecha está ubicado el sector, mayor la proporción de mujeres. Servicio doméstico es un sector muy feminizado. Cuanto más a la izquierda, menos mujeres. El sector de la construcción es un sector muy masculinizado. Lo que vemos en el eje vertical, en el eje Y, es el salario promedio por sector. Cuánto gana cada sector, cuanto más arriba, mejor remunerado, cuanto más abajo, peor remunerado. Y el tamaño de la pelota que vemos es la proporción de la fuerza de trabajo femenina, donde se ocupa. Acá vemos que las pelotas más grandes, la mayoría de las mujeres en Argentina, trabajan en el sector del servicio doméstico, en comercio, en salud y en educación. ¿Qué nos dice este gráfico? Nos dice que hay una relación negativa entre la proporción de mujeres en el sector y el salario promedio. Cuanto más feminizado está el sector, menor es la remuneración. O hay algo de la literatura que dice que es al revés. En realidad, cuanto más se feminiza el sector, menos se le paga. Porque las mujeres están dispuestas a trabajar por menos plata. Y esto pasó muy claramente en el sector de la salud, que era un sector muy masculinizado a mediados del siglo pasado, todos los médicos eran varones, y fue feminizándose cada vez más, y en la medida en la que se fue feminizando, fue bajando muy claramente el salario promedio de ese sector. Esto se vincula con lo anterior porque si bien hay sectores en los cuales las mujeres podrían participar más y no lo están participando,
lo que nos habla de esto es de una asignación cultural de roles, que se ve muy claramente reflejado en estas leyes discriminatorias, pero se ve también de una forma más tácita. Uno puede argumentar de decir, bueno, pero en realidad estamos remunerando más a los servicios que tienen mayores retornos o mayor valor agregado a la economía. O los sectores que requieren calificaciones más altas. Es decir, bueno, sí, pero comparemos, por ejemplo, el sector del servicio doméstico con el sector de la construcción, donde las habilidades requeridas por los trabajadores son relativamente similares en términos de bajas complejidades y bajas calificaciones, y vemos que claramente el sector de la construcción tiene un salario que es promedio, que es casi el doble del sector del servicio doméstico, donde la diferencia parece estar más asociada a la feminización o masculinización de cada sector. Acá un bonus track simplemente para cerrar esta idea de las brechas de género en el mercado de trabajo y pasar a lo que quiero que sea el centro de la charla de hoy. De nuevo, si quieren apostar en el chat a ver qué nos dicen acerca de si las mujeres ganan menos que los varones, entonces. ¿Qué responderían a esta pregunta? Ahí nos van diciendo que sí, que sí. ¿Tú sí lees el chat, Gala, o no ves el chat? Sí, lo estoy leyendo, todo que sí. Muy bien. Inclusive en América Solidaria, nos dicen. Bueno, la respuesta en realidad es depende. ¿Por qué? En economía, y particularmente en economía laboral, cuando comparamos salarios, lo que tenemos que mirar es algo muy específico. Y acá de nuevo, perdón, el ejemplo en Argentina excesivo, pero es donde tengo los datos más fácilmente accesibles, pero esto se da en todos los países de la región. Esto simplemente es un ejemplo, la brecha va variando, pero lo que les voy a explicar a continuación se da para todos los países. Hoy en Argentina el salario entre varones y mujeres va variando de trimestre a trimestre cuando se va midiendo, pero en todos los trimestres hay una brecha que va entre el 24 y el 35%. Es decir, los varones siempre ganan un cuarto o un poco más de un tercio más de lo que ganan las mujeres, en promedio, ¿no? En la economía, si miramos el promedio de todos los varones y el promedio de todas las mujeres. Pero bueno, ahí estamos comparando peras con manzanas por ahí, porque no estamos mirando la cantidad de horas que trabaja cada persona, en dónde trabaja cada persona, qué tipo de responsabilidades tiene, qué calificaciones tiene, etc. Entonces, este número es incorrecto mirarlo así en términos promedios, y hay que ir corrigiéndolo. Tenemos que comparar a dos personas que trabajen la misma cantidad de horas, que trabajen en una posición muy similar, con las mismas responsabilidades, misma educación, etcétera, y que la única diferencia sea el género. Entonces, si vamos corrigiendo por años de educación, edad, jefatura, si tienen personas a cargo, tipo de relación laboral, calificación de la tarea, la región en la que se ubican, pueden cobrar distinto de acuerdo a la economía regional, el sector de la actividad, la antigüedad, el tamaño de la empresa en la que están, el ámbito del establecimiento, la extensión de la jornada, la cantidad de horas, y si tienen pareja o no, la brecha desaparece. ¿Esto quiere decir entonces que no existe la famosa brecha salarial? No. La brecha salarial existe, la brecha salarial es este primer dato que yo les mencionaba. Lo que quiere decir esto es que en realidad la brecha salarial, más que un problema en sí mismo, es un síntoma de otros problemas que experimentan las mujeres. Las mujeres trabajan muchas menos horas que los varones en promedio. Las mujeres trabajan en sectores peores remunerados, como veíamos recién. Las mujeres tienen mayores tasas de empleo no registrado y muchísima menor probabilidad de acceder a puestos de liderazgo, entre muchas otras cosas. Entonces, lo que nos dice la brecha salarial es que, y por eso hablamos más de una brecha de ingresos, sino de salario puramente dicho, es que es un síntoma de todas las otras barreras que experimentan las mujeres en su tránsito en el mercado de trabajo. Entonces, nos da cuenta de problemas que son mucho más estructurales y mucho más difíciles de corregir. Si fuese solo una brecha salarial, entre comillas, con una ley, lo podríamos resolver, que de hecho ya existen en muchos de los países, leyes antidiscriminación. Todas las personas tienen que ganar lo mismo independientemente de su sueldo por el mismo trabajo.
ahí está el asterisco, en el mismo trabajo, que definimos como mismo trabajo, si las mujeres tienen obstáculos que son mucho más estructurales para acceder a los mismos trabajos que acceden los varones, ¿no? Entonces, síntesis. Tenemos un gran problema vinculado a la pobreza, sobre todo concentrada en infancia, y otro problema vinculado a las brechas de género en el mercado de trabajo. Son dos problemas, en realidad, son dos caras de la misma moneda. Acá lo que vemos, de nuevo Argentina, disculpen, es la conformación de las familias. Cuando estamos hablando de niños o de mujeres, no estamos hablando de intelequia, estamos hablando de personas, y la mayoría de estas personas no viven solas, viven en un grupo familiar. Entonces, si ese niño es pobre, es porque esa familia también está en pobreza. Si esa mujer no está pudiendo acceder al mercado de trabajo, es porque esa familia está teniendo también un problema de ingresos. Acá lo que vemos es cómo varió la evolución de los tipos de hogares en Argentina entre 1986 y 2012. En el cuadrante de la izquierda vemos el 20% más pobre, y en el cuadrante de la derecha vemos al 20% más rico. Vemos cómo en ambos casos, en 1986, había una predominancia bastante importante del modelo nuclear de familia, si se quiere, el más tradicional, de pareja con hijos. Y luego otros modelos, familia extendida, madre o padre solo, unipersonal, pareja sin hijos, iban tomando distintas preponderancias con mucha mayor diversidad en el 20% más rico que en el 20% más pobre, donde la mayoría era pareja con hijos. En 2018 ese modelo cambió bastante en Argentina, y esto también se da en los otros países de la región. Bajó de forma muy importante la presencia del modelo familiar nuclear en términos generales de pareja con hijos, y fue tomando una preponderancia mucho mayor en el 20% más pobre, el padre o madre soltero, esto quiere decir con niños o niñas, familias extendidas. Y en el 20% más rico, los hogares unipersonales y los hogares de parejas sin hijos fueron tomando también una preponderancia mucho mayor. Fueron fluctuando entonces los modelos de familia. Lo que vemos también es que los hogares con jefatura femenina, padre, madre soltera, es en un 97%, en un 85% de los casos en Argentina, y también se da en la mayoría de los países de la región de una preponderancia similar. Madres solas, con niños. Entonces, estos hogares ahora están sobre representados en la pobreza. ¿Por qué? Una madre tiene que conciliar la tarea justamente de criar a sus niños y niñas con la tarea de generar ingresos para no vivir en una situación de pobreza. Esa tensión hace que aumenten sus probabilidades de encontrarse en una situación de pobreza. Entonces, cerrar las brechas de género en el mercado de trabajo también tiene el potencial de mejorar la situación de las familias en pobreza, porque es una de las principales causantes de que esas familias justamente se encuentren en esa situación. Hay entonces una misma trampa detrás de ambos problemas, que son las restricciones sobre el tiempo que experimentan las familias, y cuando digo familias, en realidad lo que digo es mujeres. Esta mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo que veíamos en ese primer gráfico que les mostraba de la región, de cómo subían la participación de las mujeres en el mercado laboral, se conoce en la literatura como una revolución estancada. Como veíamos, entre los 80, los 70 y el 2000 en la mayoría de los países de la región, aumentó mucho esta participación, pero después se estancó. Y se estancó porque hoy las mujeres tienen una doble jornada de trabajo. Tienen una jornada de trabajo en el mercado laboral, algunas de ellas, y tienen una jornada laboral al interior de sus hogares. Estos números, de nuevo, son para Argentina, pero son similares en el resto de los países, en los que se ve que no es solo que las mujeres dedican mucho más tiempo que los varones a las tareas de cuidado no remuneradas al interior del hogar, sino que la magnitud que tiene esa dedicación al trabajo no remunerado
casi iguala a una jornada laboral. En Argentina, las mujeres en promedio dedicamos 6,4 horas por día al trabajo de cuidados no remunerado al interior de las casas. Eso hace que exista esta doble jornada de trabajo, una afuera y una dentro de las casas. Y esto que se conoce como pobreza de tiempo es un obstáculo para la participación laboral femenina. E implica, de alguna forma, un desconocimiento de la relevancia que tiene el cuidado, la enseñanza y la crianza, estas funciones que se desarrollan al interior de los hogares como una función social. Acá lo que estamos viendo es la participación de mujeres y varones en las tareas de cuidados y trabajo doméstico no remunerado según tenencia de niños. Acá lo que vemos es que en todos los casos las mujeres dedicamos más tiempo que los varones a las tareas de cuidado, pero esa participación crece casi hacia el absoluto en cuando hay niños. Lo que quiero que noten, que es bastante gracioso, nosotros lo indagamos bastante en Argentina, es cómo la participación de los varones decrece cuando hay más de un niño. Ven que pasa del 64% cuando hay un niño al 59% cuando hay dos niños. Se ve que cuando ya hay más niños en un hogar no quieren saber nada. No solamente es que hay más mujeres haciendo trabajo remunerado, sino que lo hacen por más tiempo por día. Acá lo que vemos en este segundo gráfico es el tiempo que están dedicando los varones y las mujeres, también de acuerdo a la tenencia de hijos, y vemos cómo las mujeres con niños dedican mucho más que estas 6,4 horas diarias que les decía anteriormente, que es un promedio, sino que dedican mucho más incluso que una jornada laboral normal de 8 horas, dedican 9 o casi 10 horas cuando tienen más de un niño por día al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados al interior del hogar. Hay un vínculo entonces muy directo entre la tenencia de hijos y la pobreza de tiempo que les decía antes, esta dedicación muy relevante en términos de participación y de dedicación de las mujeres en el cuidado. Esta vinculación entre tenencia de hijos y carga de cuidados podría llegar a ser una elección, pero en Argentina, al igual que en muchos otros países de la región, la mayoría de los embarazos no son planificados. Entonces, la tenencia de niños o de niñas no necesariamente fue planificada. Y eso implica que entonces el efecto, la primera derivada que se tiene en la tenencia de un hijo, que es la enorme cantidad de tiempo de cuidados que eso requiere, no fue algo que esa familia pudo prever y organizarse de acuerdo a sus posibilidades para ver cómo lo resolvía y cómo eso podía ser conjugado con una estrategia que no implique sacrificar ingresos. Hay una clara asignación en términos de roles a las mujeres en esta responsabilidad más predominante que se le hace en términos de cuidados. Y lo que está detrás de esto son las normas sociales. Las normas sociales es lo que genera expectativas sobre lo que tiene o lo que no tiene que hacer una persona de acuerdo a su género. Estas normas sociales se van construyendo de una forma muy invisible, son cuestiones que son culturalmente construidas y que se van internalizando con estereotipos desde las edades muy tempranas. Son modelos mentales que tenemos que nos ayudan, por lo general, a pensar de una forma más rápida, pero que en este caso nos juegan muy en contra. Por lo general uno piensa distintos tipos de sillas, sillones, banquitos, y decimos, bueno, son lugares donde uno se puede sentar, y eso nos ayuda a ponerlos como en un mismo casillero en nuestro cerebro. Y eso mismo a veces hacemos con las personas. Bueno, vemos a 5 personas en un parque, vemos a 3 que están con niños, son mujeres, decimos, bueno, son madres cuidadoras, y vemos a una persona adulta mayor, y a alguien que está paseando el perro, bueno, y los ponemos en otros casilleros. Y eso nos hace pensar más rápido, y son modelos muy naturales que tenemos, pero también nos hace generar
comportamientos esperados en nuestra cabeza de determinadas personas por encontrarse en uno de esos casilleros. Y esto después no solo nos afecta a nosotros de lo que esperamos que una persona haga o no haga, sino que como sociedad, como compartimos estas creencias de lo que tiene o que no tiene que hacer una persona, de acuerdo a su género en este caso, se van construyendo también en instituciones. Esas instituciones tienden a replicar muchas de estos sesgos. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy cotidiano que muchos de ustedes lo deben haber vivido, en la escuela, en el colegio, mandando comunicaciones a las madres, porque son las madres las que se hacen cargo de esto, porque la persona que lo escribe piensa que es la madre y no el padre quien se tiene que hacer cargo. Mucho de esto se está deconstruyendo, por eso se habla mucho de esta deconstrucción cuando se desasignan estos estereotipos según el género que tiene una persona, pero realmente son procesos que están muy anclados, no solo en las personas, sino también en las instituciones y en las normativas que rigen a nuestros países. Una de las normas sociales que rigen en nuestros países y en América Latina, mucho más que en otras regiones del mundo, es justamente cómo las niñas se tienen que hacer cargo, y luego las mujeres, de las tareas de cuidado. Acá un ejemplo que es muy interesante de juguetes, para el Día del Niño del año pasado, se hizo un relevamiento de los juguetes que son categorizados para mujeres y los juguetes que son categorizados para varones, y vemos como para mujeres los juguetes que más se venden y que más hay en las jugueterías son los que están asociados a las tareas de cuidado. Después están los asociados a los estereotipos de belleza, ¿no? Los varones ni siquiera tienen juguetes asociados a las tareas de cuidado, sino que son aquellos asociados al deporte y a la violencia los que tienen una mayor preponderancia en las jugueterías. Entonces es como ya desde el juego, desde lo lúdico, desde edades muy tempranas se van asignando estos roles de lo que tiene que hacer un varón y de lo que tiene que hacer una mujer, simplemente por ser varón o por ser mujer. ¿Qué se puede entonces hacer al respecto? Y acá quizás una breve síntesis de lo que veíamos recién para ver dónde podemos intervenir. Hay un ciclo vicioso que estamos experimentando hoy en todos los países de América Latina. Vemos que hay mujeres con poca y mala participación laboral. Esto frecuentemente hace que sus familias, que la mayoría de los casos tienen niños, estén en situación de pobreza. Esta concentración de la pobreza en infancia, por lo general hace que se reproduzca esa pobreza, por lo que veíamos de las debilidades de generar capital humano, y hace que nuestros países sean más pobres y más débiles, y que no podamos generar políticas públicas que den respuesta a esta situación y que rompan este ciclo vicioso. Pero sí podemos, de alguna forma, generar estas políticas públicas y evitar que existan estas brechas de género en el mercado de trabajo y esta pobreza concentrada en la infancia. ¿Qué políticas se pueden generar? Las voy a agrupar en 5 grandes grupos. Los 4 primeros están vinculados a lo que en la literatura se conoce como las 4 R del cuidado. Hay que reconocer, reducir, redistribuir y representar el trabajo de cuidados, y ahora voy a entrar en cada uno de ellos para ver qué significa. El 5.º grupo está vinculado a los derechos sexuales y reproductivos. Este tema de la no intencionalidad en el embarazo que veíamos hace un rato, que ahora voy a entrar un poquito más en profundidad. En primer lugar, reconocer el trabajo de cuidados. ¿Qué quiere decir? Bueno, dimensionar. Primero, saber que existe, identificarlo y dimensionarlo. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? ¿Qué implica todo este trabajo que está ocurriendo dentro de los hogares y que no lo estamos viendo? Este trabajo de cuidados a veces es remunerado. Hay trabajadoras domésticas que lo ejercen. Pero también hay un trabajo muy importante no remunerado. Tanto el trabajo remunerado o no remunerado que ocurre al interior de las casas es necesario identificarlo y dimensionarlo. Para eso hace falta información sobre los cuidados que demandan las familias y los cuidados que oferta el mercado. Para eso hay una herramienta que son las encuestas de uso del tiempo.
los datos que yo les mostraba antes de las horas y la participación de las distintas personas en cuidados surgen, por ejemplo, de la única encuesta que existe en Argentina de uso del tiempo, que es de 2013, es muy vieja, este año se supone que va a haber otra acá en el país. Hay otros países como Uruguay, muy notablemente, y México también, pero también Perú y Chile, que están avanzando muy fuertemente en tener encuestas periódicas de uso del tiempo, y eso es una herramienta única para poder dimensionar este trabajo de cuidados no invisibilizado. ¿Alcanza con identificarlo y dimensionarlo? No, es un primer paso. También tenemos que valorarlo. El cuidado es un trabajo que probablemente sin el cual no podríamos reproducirnos como sociedad. Un trabajador que va a una fábrica no podría hacer su trabajo si no tuviese a alguien en su casa que cría a sus hijos, le cocine la comida, le lave, le planche la ropa, etc. Es ese trabajo lo que permite justamente la reproducción de la fuerza laboral. Entonces, es un trabajo que tiene valor, es un trabajo que aporta valor concreto a la economía, en la crianza de los hijos, y eso se nota muy notablemente cuando tenemos que mercantilizarlo, cuando uno no puede hacer ese trabajo y tiene que pagarle a alguien más para que lo haga. Vemos el valor que tiene ese trabajo. Si no podemos lavar la ropa, hay que mandarle a una lavandería, eso sale plata. Si tenemos que contratar a alguien que limpie o que críe a nuestros niños, eso sale plata. Entonces, es necesario valorar también este trabajo de cuidados, y hay distintas formas para hacerlo. Una en la cual México, Costa Rica y ahora más incipientemente Uruguay está avanzando, es incluir al trabajo no remunerado en las cuentas públicas. Incluir todas estas horas que ocurren de trabajo no visible al interior de los hogares en el cálculo del PBI. Eso en México, por ejemplo, implicó que el PBI crezca un 20%, ¿no? Es enorme, es enorme. Otra forma de valorarlo es que esas horas que las personas trabajan al interior de sus casas de forma no remunerada, frecuentemente son mujeres y más que horas son años, cuente como aportes para la seguridad social. Los países nórdicos, por ejemplo, cuentan la tenencia de cada hijo como un año de aportes a la seguridad social a la hora de jubilarse. Y después también está otra forma de visibilizarlo, que es la contribución en bienes gananciales. Muchos casos de divorcio vemos como no se tiende a reconocer el valor de lo que hizo una mujer que no trabajó, es decir, no participó del mercado de trabajo formal, cuando el marido hizo una riqueza, o venía ya trabajando de una forma muchísimo más activa, generó muchos recursos. A la hora del divorcio, bueno, le toca algo para subsistir porque, bueno, nunca trabajó y la plata en realidad le hizo el marido. Y entonces lo que se propone ahora, que está ocurriendo en algunos de los juicios de divorcio, es decir, bueno, en realidad hubiese sido posible que ese marido genere la riqueza que generó si esa mujer no hubiese existido, y hubiese podido tener el estilo de vida que tuvo y los hijos que tuvo, etc. Entonces ahí hay también otra forma de reconocer el trabajo de cuidados. La segunda R que dice la literatura es reducir el trabajo de cuidados. ¿Cómo se puede reducir si hay una demanda agregada que requieren los hogares de trabajo de cuidados? Es muy difícil, pero no, hay una forma, y es cambiar el formato de la provisión del cuidado. Si cada madre o cada padre tiene que cuidar a sus hijos, va a requerir una cantidad de horas, por ejemplo, pongamos 5 horas por día, en las cuales cada familia está cuidando de sus niños. Pero si hacemos un pool de 5 familias y juntamos a todos los niños, y ponemos, en vez de que haya 1 o 2 adultos por cada 1 o 2 niños, ponemos menos adultos por niño, bueno, ahí podemos de alguna forma reducir el trabajo de cuidados no remunerado al interior del hogar. Entonces, la socialización de alguna forma lleva a una reducción. Para que esa socialización sea efectiva se requiere un rol más activo del Estado, para
dos cuestiones. Asegurar, en primer lugar, que todas las familias cuenten con dinero para cuidar, que es esencialmente decir, salgamos de la infantilización de la pobreza. Esto implica que todas las familias tengan sus necesidades básicas satisfechas, y todas las familias con niños, ¿no? lo tengan sobre todo. El segundo eje es expandir los espacios de enseñanza, crianza y cuidado, y garantizar el acceso. Esto permitiría esta combinación de dos elementos de familias con recursos y espacios disponibles para que esos niños puedan asistir, y acá estamos hablando sobre todo de cuidado infantil, pero puede ocurrir algo similar con lo que es las otras poblaciones que requieren cuidado, que son las personas mayores con dependencia y las personas con discapacidad con dependencia. Entonces, estos dos elementos, que exista el dinero y que existan los espacios, permitiría que cada familia pueda decidir cómo organizarse. Hay familias que pueden decidir mantener el status quo y que se siga siendo un cuidado familiarizado, pero puede que haya familias que decidan mercantilizarlo, por eso la importancia de asegurar que se cuente con el dinero, contratar un servicio privado o a una persona que venga al hogar a realizar esa tarea de cuidado, o pueden decidir como tercera opción asistir a algún espacio público o privado de cuidados. Hoy en Argentina, y esto ocurre también en los otros países, no solo no estamos asegurando que las familias cuenten con dinero, que eso era lo que veíamos al principio, sino que los espacios de enseñanza, crianza y cuidado tienen una llegada muy baja. Argentina es uno de los países que tiene una llegada más alta a lo que es sobre todo educación inicial, es decir, de lo que es el cuidado y la educación de los niños menores de 5 años. En Argentina solo 3 de cada 10 niños que tienen menos de 5 años puede acceder a algún espacio de crianza, enseñanza o cuidado. Esto no se reparte de forma homogénea en la sociedad. Si hablamos del 20% más rico de la población, la mitad de los niños accede a algún espacio de cuidado. Si hablamos del 20% más pobre de la población, solamente 1 de cada 5 niños accede a un espacio de cuidado. Entonces, lo que terminamos haciendo con esta oferta tan heterogénea y tan regresiva en su acceso, en el cual le estamos dando prioridad a los sectores más acaudalados para que manden a sus niños a estos espacios, es que estamos de alguna forma permitiendo la reproducción de la pobreza, porque es justamente los hogares que menos lo necesitan, entre comillas, que tienen más acceso, y los que más lo necesitarían para poder liberar ese tiempo y salir de esa situación de pobreza de tiempo en la cual se encuentran esas familias, le estamos dando menos acceso, que eso permitiría de alguna forma una mejor y mayor participación en el mercado de trabajo, y por ende que esas familias cuenten con más ingresos. La tercera R es redistribuir el trabajo de cuidados. Esta familiarización y feminización del cuidado se da por las normas sociales que veíamos anteriormente, pero como les decía, no son normas sociales que existen solo en el abstracto, sino que están muy instaladas en nuestras instituciones. Y lo que hace esa instalación de estas normas sociales en las instituciones, como las políticas públicas que son una institución, es que de alguna forma terminan replicando y reforzando esa asignación de roles. Entonces, de manera inversa, un cambio en las políticas públicas permitiendo una corresponsabilidad mayor en los cuidados entre varones y mujeres, también podría contribuir a un cambio cultural que vaya desarmando de alguna forma estas normas sociales. Voy a ver si lo bajo algún ejemplo, porque por ahí queda medio teórico y difícil de entender. Un ejemplo muy claro son las licencias por maternidad y paternidad. Acá de nuevo tomé algunos de los países de América Solidaria y vemos lo que son las duraciones en días de las licencias por maternidad y paternidad. Argentina es el país que mayor brecha tiene, y acá las licencias por maternidad son 45 veces más largas que las licencias por paternidad. En Chile es similar.
Ahí vemos los otros países como bajando hasta Uruguay, que es el país más corresponsable un poco en la asignación de días en lo que es el trabajo de cuidados durante las licencias. Pero es solamente, entre comillas, 9 veces más larga la licencia por maternidad que la licencia por paternidad. Si cambiásemos este esquema de licencias y decimos, ante el nacimiento de un hijo, podemos otorgar una licencia que sea más equitativa, que incentive que tanto el padre como la madre, en el caso de hogares heterosexuales obviamente, puedan hacerse cargo de ese bebé. Eso nos permitiría de alguna forma que desde el primer momento de vida se vayan instalando estos roles más equitativos entre varones y mujeres. Entonces esta coparentalidad podría también contribuir a ir deconstruyendo de alguna forma esta asignación de roles que tenemos tan asentada en nuestra mente, de que es el rol de la mujer de criar un hijo y es el rol de un varón de ir a trabajar. La cuarta R es representar el trabajo de cuidados. Y esto se vincula mucho a la primera, y antes estaba incluida en la primera de lo que es el valor y el reconocimiento del trabajo de cuidados, pero la representación toma un valor en sí mismo a partir de la relevancia que fueron tomando las trabajadoras del cuidado. Todos nuestros países tienen una participación enorme el trabajo doméstico en lo que es la fuerza laboral femenina, que va del 10 al casi 40% de la fuerza laboral femenina empleada en ese sector. En Argentina casi el 20% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector del empleo doméstico. La gran mayoría de estas mujeres lo hacen de forma no remunerada. En Argentina, 3 de cada 4 mujeres que se emplean en el sector del empleo doméstico lo hacen de forma no registrada, en la informalidad y sin ninguna de las protecciones entonces que le corresponderían en términos de acceso a salud, jubilaciones, etc. Entonces, representar este trabajo de cuidados también implicaría un mayor reconocimiento a los colectivos o sindicatos de trabajadores del cuidado para que puedan tener un lugar en la mesa en las negociaciones colectivas, y que eso luego repercute en la remuneración y en la calidad del empleo al cual puedan acceder estas trabajadoras. En América Latina, 14 millones de mujeres trabajan en el sector del empleo doméstico. Y son ellas las que sufren especialmente esta tensión productiva-reproductiva. Son mujeres que realizan trabajo doméstico y que la alternativa que tienen es hacer el trabajo doméstico al interior de su casa. Cuando están realizando el trabajo doméstico de forma remunerada, lo que ponen en riesgo justamente es el cuidado por lo general de sus propios niños. Entonces, son personas que se ven especialmente atravesadas por esta tensión. El eje transversal que les decía antes, adicional a estas 4 Rs, es asegurarnos que en todos los países de la región los embarazos que ocurran sean intencionales. Acá lo que vemos son las tasas de nacimientos no intencionales en varios países de la región. Vemos como en todos los países hay una enorme incidencia de la no intencionalidad en los embarazos. Y esto se da especialmente en la adolescencia y especialmente en los sectores más pobres. Esta no intencionalidad se dispara a las nubes cuando vemos el 20% más pobre y cuando vemos los embarazos en menores de 20 años. Y esto habla de una falencia en las políticas sexuales y reproductivas, en lo que es el acceso a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos, especialmente los de larga duración, que son los que tienen un impacto mayor en reducir esta no intencionalidad cuando se tome una decisión que perdure, el acceso a consejerías ginecológicas y otros servicios de salud, y a la interrupción legal del embarazo en los países donde está permitido. Bueno, para ir concluyendo y ya terminar el monólogo y ojalá habilitar algunos debates, quería poner sobre la mesa por qué esto es urgente, y por qué esto es urgente en un contexto más general, y especialmente en el contexto actual que estamos atravesando de la crisis del coronavirus.
Para arrancar con eso, primero enfatizar que los contextos de crisis siempre, históricamente, afectaron más a las familias más pobres, a las familias con niños y a las familias que tienen jefaturas femeninas. Son estas las familias que tienen personas que están insertas en el mercado de trabajo, que tienen más probabilidades de salir del mercado de trabajo ante la menor contracción de la economía, porque tienen trabajos informales, porque tienen trabajos en los cuales es más probable que sus empleadores les bajen el sueldo o los despidan en casos de que tengan que hacer ajustes, porque son trabajos poco calificados que tienen por lo general además esta tensión entre el trabajo que tienen que hacer en sus casas y el trabajo que tienen que hacer en el mercado, que hacen que sean trabajadores menos valorados. Pero ahora esta crisis en particular tiene condimentos que nos hacen preocupar muchísimo más sobre el impacto en estos grupos de hogares. En particular por la suspensión de clases. La suspensión de clases aumenta exponencialmente la tensión productiva, reproductiva que pueden tener estos hogares y todos los hogares en general. Muchos y muchas de ustedes seguramente tienen niños y niñas y deben estar viviendo esto en carne propia, ¿no? Cómo me las arreglo para participar de este webinar teniendo a los niños correteando por la casa, ¿no? Y esta crisis que va a tener, que ya está teniendo impactos económicos enormes y que los que están por venir son todavía más grandes. Pega especialmente en los sectores más informales, porque son los que no tienen un salario garantizado, pero también son los que están más desprotegidos, porque no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la protección social en muchos de nuestros países, y son ellos los que están en la primera línea ante este virus. Les voy a compartir después, me olvidé de incluir el link en esta presentación, pero se los puedo poner ahora un ratito en el chat, un trabajo que publicamos la semana pasada que habla justamente del impacto del coronavirus en la región de América Latina. Es un documento que está en inglés, pero tiene un resumen ejecutivo en español, que habla justamente de cómo nos estamos como región dirigiendo hacia una crisis humanitaria sin escalas, a menos que hagamos algo al respecto bastante rápido. ¿Qué hay que hacer al respecto? Bueno, hay que repensar un poco cómo nos organizamos como sociedad para garantizar el bienestar de todas las personas que habitan en cada uno de nuestros países. En ese contexto, este elemento del sistema de protección social, las políticas de cuidado, son un elemento clave. En este contexto de decir, bueno, estamos siendo atacados por este virus, todo el sistema sanitario está en llamas, la economía está sufriendo un montón, esto puede parecer algo que no es prioritario, puede parecer un lujo incluso, pero es la única salida que tenemos para no encontrarnos ante una crisis humanitaria. Por un lado, porque es una forma de reactivar la economía. Las políticas de cuidado, socializar estos cuidados genera empleo para poblaciones que son más necesitadas, y eso eventualmente cuando se empiecen a flexibilizar un poco las políticas de aislamiento y de distanciamiento social, es una de las cosas en las cuales hay que poner el foco, porque no solo resuelve esta tensión que enfrentamos las familias, sino que también crea empleo y eso ayuda a reactivar la economía. Hay estimaciones de un estudio que hicimos para Argentina, que publicamos el año pasado, de cómo asegurar que en vez de 3 de cada 10 que les mostraba antes de los niños que acceden a los espacios de cuidado, sean 5 de cada 10, es decir, que la mitad nada más de los niños menores de 5 años pueda acceder a un espacio de crianza, enseñanza o cuidado, contribuiría a hacer crecer al PBI en 4 puntos. Ahora que la mayoría de nuestros países tienen estimaciones de crecimiento negativas de PBI para este año, y probablemente esto se vaya a extender por un par de años más, es más relevante que nunca hacer foco en este tipo de políticas que tienen un potencial regenerador de la economía enorme. Entonces, espero que haya quedado claro que es muy importante desde la lógica económica hacer foco en estas
en estas políticas para reactivar la economía, es importante en una lógica social para aliviar la carga que tenemos las familias y permitir que las personas de estas familias que podamos trabajar lo podamos hacer de forma remunerada. Pero también es una cuestión estratégica para el desarrollo de nuestros países. Todos los países, como las personas, van envejeciendo. Esto quiere decir que la edad promedio que tenemos como país va creciendo. ¿Por qué? Porque los países antes, en la premodernidad, tenían tasas de crecimiento poblacional muy altas, había una fecundidad enorme, las mujeres tenían muchísimos niños, pero muchos de esos niños fallecían, muchos antes de alcanzar el año, el resto muchos antes de alcanzar los 5 años, y muy pocos llegaban a la edad adulta. Y también ocurría que las personas no vivían tantos años, la longevidad era mucho menor de lo que es ahora. Ahora, con la reducción de la tasa de fecundidad más la extensión de la longevidad, los países vamos creciendo en la edad promedio que tenemos. Este envejecimiento de la sociedad nos habla de también una tensión que vamos a tener en el futuro y que ahora estamos en un momento muy propicio para aprovecharlo. ¿Por qué? Porque los países entonces, si lo miramos de acuerdo a la tasa de dependencia, que son cuántas personas dependen del ingreso de las personas que trabajan, que no generan ingresos, entonces es decir, cuántos niños y cuántas personas mayores hay por cada persona que trabaja. Esa tasa de dependencia en este escenario en el cual los países van envejeciendo, genera esta U que vemos acá en el gráfico. ¿Por qué? Porque primero vemos como esa tasa de dependencia iba subiendo porque las familias tenían muchos niños y eso implica una carga mayor de lo que una familia tiene que aprovisionar respecto de los que trabajan sobre los que no trabajan. Y eso iba subiendo porque afortunadamente iban mejorando los sistemas sanitarios, la educación, etcétera, entonces cada vez se morían menos niños antes de cumplir el año, antes de cumplir los 5 años, etcétera. Eso fue haciendo que muchas familias decidieran, bueno, voy a empezar a tener menos hijos, y esa baja en la fecundidad y luego en la natalidad fue cayendo. Entonces las familias decidieron tener menos hijos, y ahí vamos cayendo, porque había un peso menor que tenía que hacerse cargo cada familia respecto de cuánto había que trabajar para financiar a los otros integrantes del hogar que no trabajaban. Pero con la extensión de la longevidad, esa curva va a volver a subir eventualmente. Todavía no lo está haciendo porque todavía tenemos lo que se conoce como bono demográfico, que es el momento justamente en donde estamos ahora, que es que tenemos una mayor proporción de personas insertas en el mercado de trabajo, que esencialmente somos nosotros, por cada persona que no trabaja. Hay menos niños y menos personas mayores por cada persona en edad activa de lo que hubo en el pasado, y también de lo que va a haber en el futuro. Es una oportunidad única, porque como sociedad estamos generando más ingresos de forma agregada de lo que necesitamos. Por eso se conoce como un bono, es un bono demográfico que se genera por la demografía que vamos experimentando como sociedad. Hay un problema muy central en este bono demográfico, que es la falta de convergencia entre sectores socioeconómicos. ¿Por qué? Porque si miramos al 20% más rico, el 20% más rico ya pasó, ya está envejecido. La edad promedio en el 20% más rico es más de 57 años en Argentina. Y cuando miramos al 20% más pobre, vemos que todavía siguen con tasas de fecundidad muy altas y con tasas de mortalidad más jóvenes, ¿no? Edades de mortalidad, perdón, más jóvenes. Esta falta de convergencia hace entonces que la demografía juegue en contra de romper este ciclo, porque lo que estamos haciendo esencialmente es reproducir la tensión que tienen las familias más pobres al sumarles una carga extra que las familias más ricas no tienen.
¿Es posible entonces romper esto? Parece que es algo como natural que experimentan todos los países. Vemos a los europeos que son poblaciones muy envejecidas, vemos a muchos países desarrollados que ya transitaron esto, pero hay países que lo hicieron de alguna forma que son distintas y que nos dan lecciones de qué se podría llegar a hacer acá. Para llegar al año 2040 en Argentina, eso va a implicar que nuestras cuentas públicas van a entrar en default, porque ya vamos a estar en la parte que va creciendo de esa curva. La curva de Argentina está un poquito más corrida hacia la izquierda, y la de Uruguay todavía un poquito más, la de Chile está un poquito más a la derecha que la de Argentina. En el año 2040 en Argentina, nuestras cuentas públicas van a entrar en default, porque va a haber más personas mayores y por ende un sistema previsional muchísimo más pesado de lo que la economía va a poder aguantar, porque va a haber proporcionalmente menos personas en edad activa que personas jubiladas. ¿Cómo podemos hacer para no entrar en ese default, o por lo menos minimizar el impacto que puede llegar a tener ese default? Los países que lograron transitar este envejecimiento de la sociedad de una forma que no implique una crisis, implementaron 3 grandes estrategias. Primero, que las familias decidan tener más hijos o abrir las puertas a la inmigración y que entren familias que tengan más hijos o niños. Esto implicaría de alguna forma sacar esta suerte de impuesto que le estamos poniendo a las familias por tener hijos. Hoy la concentración de la pobreza en infancia, esta tensión entre el trabajo reproductivo y el trabajo productivo que tienen las familias, implica que haya menos incentivos de cada familia en tener un hijo. Veíamos cómo subía enormemente la cantidad de horas que requería el trabajo no remunerado en el hogar si se tenían hijos que si no se tenían hijos. Entonces lo que estamos haciendo como sociedad es justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer para resolver esto. Estamos incentivando que las familias cada vez tengan menos hijos en lugar de que tengan más hijos. Y acá obviamente siempre deberían ser decisiones, ¿no? Esto no quiere decir, bueno, entonces no trabajemos en reducir la no intencionalidad del embarazo, porque ese es el peor de los escenarios, ¿no? Que sean embarazos no deseados. En segundo lugar, los países que lograron hacer esto de forma exitosa se aseguraron que todas las personas en edad de trabajar lo estén haciendo. Y veíamos al principio quiénes son las personas que no están trabajando, las mujeres, esa curva que se estancaba así, y ¿por qué no lo están haciendo? Porque tienen a cargo el trabajo no remunerado dentro de sus hogares, que impide que dediquen más tiempo al trabajo remunerado, porque sufren de pobreza de tiempo. Y en tercer lugar, la tercera estrategia que se puede implementar para no entrar en default con este escenario es que los que estén trabajando en el 2040 sean mucho más productivos de lo que somos nosotros ahora. ¿Y qué veíamos también uno de los primeros gráficos, el gráfico de Heckman? Bueno, dónde se construye el capital humano y dónde se construye de manera más efectiva es en la infancia. Garantizar espacios de cuidado, de crianza, enseñanza y cuidado de buena calidad en esos primeros años de vida es central, porque puede contribuir también a generar mayor capital humano y una mayor productividad que permita que haya una mejor salida de esta estrategia. Entonces, en síntesis, las políticas de cuidado pueden contribuir a estas 3 estrategias, pueden hacer que las familias que así lo desean puedan tener más hijos, pueden hacer que las mujeres en edad activa puedan trabajar y pueden hacer que construyamos una mayor productividad. Entonces, no solamente es una cuestión de equidad, sino también de estrategia. Y acá les dejo un link de mi charla TED, en la cual profundizo algunos de estos temas también y pueden acceder ahí si quieren. Así que, si les parece, cierro acá y vamos a preguntas. 1.000.000 de gracias, Gala. Yo creo que estaba todo el mundo, pero vamos, no ha habido ni una sola pregunta durante la charla, yo creo que de la atención que prestaban. Pero ahora sí que tenemos una pregunta de Lau Martínez que dice, ¿cuáles son esos países que lograron que toda su población activa en efecto esté trabajando? En el último ejemplo que mencionas.
Ningún país logra que toda la población activa esté trabajando. Sí hay algunos países que logran reducir un poco esta brecha y que haya más personas trabajando, y son sobre todo los países nórdicos. Es en esos países donde se reduce la brecha de género en términos de participación en el mercado de trabajo. Perfecto. Gracias, te dice Laura en el chat. Ya saben, me pueden pedir la palabra y o bien le escriben la pregunta en el chat o les digo que se abran el micrófono y preguntan de viva voz. Adelante, Daniela, si quieres ábrete el micro y esto. Pensad que nos quedan 13 minutillos, ¿vale? A ver si ojalá más gente puede preguntar también por eso, tanto preguntas, respuestas, etcétera, como con cierta síntesis, por fin. Adelante, Gracias. Dani. Gracias. Hola, Gala. Primero que todo, demasiado buena tu presentación. Estuve muy pegada. Y otra cosa, quería consultarte qué estrategia están teniendo ustedes allá en Argentina en relación a la educación de los niños, niñas y adolescentes, ya que no sé si será como acá, que están mandando material por internet y obviamente existe una alta población, más que nada vulnerable, que no tiene ese acceso a internet, ni mucho menos tiene computador. ¿En Argentina existe otra metodología o es la misma, más que nada porque yo vengo del área de educación, soy trabajadora social, pero estamos súper preocupados también por la educación de los niños? Muchos niños va a haber una brecha mucho más grande también, en que algunos sí van a tener acceso a poder hacer tareas y a lo mejor cuando se vuelva, ojalá pronto, a la escuela, a los colegios, hay algunos que sí van a haber aprendido y otros que lamentablemente no van a haber aprendido por no tener acceso. Sí, y es el mismo esquema acá, y lo que estamos viendo justamente es que este esquema está ampliando las brechas educativas de alguna forma, por justamente lo que decís, no es solo el acceso que tienen ciertos sectores a la tecnología, sino es también el uso que se le da en términos de la continuidad pedagógica o no en este contexto. Hay estudios muy incipientes y ahí les puedo compartir también un documento que publicó, creo que ya está online, el programa de educación de CIPEX sobre este tema, porque es una preocupación enorme en la que este contexto de pandemia no solamente es que impide de alguna forma la continuidad pedagógica para muchos niños, niñas y adolescentes, sino que de alguna forma amplía las desigualdades que existían previamente en el sistema educativo, ¿no? Muchas gracias, Gala. ¿Alguna preguntita más? Antepenúltima, penúltima, una cosita así. A ver, no sé si es Diego, porque su nombre es Fundación América Solidaria. Dice, eso, que si nos puedes mandar porfi ese... Cami Ponce. ¿Nos puedes mandar ese documento que mencionaste recién? Sí, ahí sí, Gala, sí te voy a pedir que junto con la presentación, sí, y además, por supuesto, la charla TED, que esa no me la pierdo, pues bibliografía complementaria que hayas mencionado durante la charla, por si puedes mandárnosla, porfi. Perfecto, sí, les mando este documento. Voy a chequear ahora que esté online, no sé si ya lo publicaron o todavía no. Y les voy a mandar también el que mencioné de Fernando Figueras, que realmente está muy bueno, plantea un escenario muy oscuro, si se quiere, en el contexto de la pandemia, pero también plantea algunas soluciones para los distintos países y hay costeos específicos para cada uno de los países de la región que quizás les puedan servir. Perfecto. Ya va habiendo agradecimientos por la charla en el chat. ¿Te ha gustado? No sé si hay alguna preguntita más. O, bueno, también pues, podemos dejarlo aquí. A mí la verdad que me ha encantado, me ha parecido interesantísima. Y eso, hay gente que se va sumando a los agradecimientos en el chat.
No, gracias a ustedes y perdón por el ruido de ahora del final, hablando de tareas de cuidado, acá estamos. Nada, participación infantil en estado puro, y es futuro, futuro tallerista. Sí, contexto de pandemia no nos quedan muchas opciones. Claro. Pues nada, eso, muchísimas gracias a todos y todas por participar, bueno, y sobre todo a Gala por su tiempo. Así que nada, esperamos encontrarnos pronto y al resto de la audiencia les invito a que sigamos mañana precisamente con una sesión de participación que la van a impartir adolescentes de la Red de América Solidaria. Así que nada, un abrazote a todo el mundo, buen resto de día. Chao, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Gala. Chau, chau. Chao a todos, gracias. Gracias. Gracias, Gala. Chao. Adiós a todo el mundo. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. Bueno, pues nada, Gala, muchas gracias. Adiós. No, por favor, Javier, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Ojalá haya gustado. Te mando ahora, no sé si por acá querés el... Mira, si quieres, como Lea y yo estamos más o menos así, mano con mano, organizando todos estos conversatorios, y su mail seguro que lo tienes, si quieres mandárselo. Se lo mando a Lea. Sí. Dale. Listo, ¿Vale? ahí se lo mando y muchísimas gracias por la moderación también. No, por Dios, un Gracias, placer. Gala. No pude estar al Lea. principio, pero llegué toda la parte final. Bueno, me alegro. Sí, acá está. Esa María. Ay, pero sí, un puntito. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego.